Listo. Esperen, miramos a ver si el profe ya nos envió el... ¿Cómo les fue con sus respectivas fuentes? ¿Sí encontraron algo? Hasta ahora, la verdad, nadie me ha enviado nada. Solo lo único que había hablado con el bienestar familiar era Sebastián Alfonso. Él dijo que iba a enviarnos el documento, pero no lo he recibido. De mi parte, yo fui, pero me pusieron inconvenientes para el tema que tocaba con cita para poder hablar con los entes de, se me fue la paloma, infancia y adolescencia, creo que es en la cual recae el tema. Entonces, pues no seguí indagando en el tema porque pues aún no sabemos si lo que planteamos o lo que pusimos a discusión la clase pasada está bien o está mal. Pues lo que todos tenemos en cuenta es que pues creemos que está bien, ¿no? Ya falta ver el aval y pues empezar con la parte ya investigativa. Pero Pues igual toca pues como ya el profe dijo, toca mirar los puntos, ¿cómo se llama lo que dijo ahorita? Bueno, toca La infografía. eso. Entonces toca pues realizar eso para saber cómo hacer las entrevistas y todo eso. Entonces, pues afanémonos primero por mirar eso y ya pues después buscamos como la información o empezamos con el tema. De casualidad alguien ya le llegó el qué, el documento, pues que el profe iba a enviar, que acabo de compartirnos. A mí todavía no. Bueno, estoy desde el celular, no me deja mirar bien. A mí ya me llegó. ¿No puedes compartir pantalla, porfa? Dame un segundo. A ver. Espera. Dame un segundito, dame un segundito, dame un segundito. ¿Ven mi pantalla? Ven mi Sí. pantalla. No, aquí no es. Lo perdí. Aquí está. Creo que es ese, ¿no? No, ese no es. O sea, este es el que me llegó ahorita. Pero no lo veo. No, ese no es. Ese no llegó. Bueno, eh, ¿qué era lo primero que tocaba hacer? ¿Cuál era la primera pregunta? Ay, yo no le tomé pantallazo. ¿Qué voy a realizar?
Muchachos, ¿están? Sí. Sí. Me preocupa ese silencio. Entonces, pero yo ya compartí una carpeta para que nos unamos todos al grupo de lo de la Infografía. infografía. Muchas gracias. O sea, es el equipo de trabajo. De ahí todos podemos dejar como que lo que estamos haciendo, los diseños y pues mirar así cositas para apoyarnos entre todos. Creo que compartí el link en el grupo de WhatsApp. Listo, la primera pregunta decía, ¿qué voy a realizar? Dice, con la respuesta a esta pregunta se debe dejar claro qué herramientas utilizarán para la recolección de información. Debe ser claro que no es solo nombrarlas, sino que evidenciar una indagación sobre la naturaleza propia de la herramienta. Esto con el fin de conocer sus características, ventajas y desventajas, asegurando no solo que es idónea para lo que están buscando, sino también que la usarán correctamente. ¿Podrías volverlo a leer, porfa? Es que estaba en otro lado. Dice, ¿qué voy a realizar? Con la respuesta a esta pregunta, se debe dejar claro qué herramientas utilizarán para la recolección de información. Debe ser claro que no es solo nombrarla, sino deben evidenciar una indagación sobre la naturaleza propia de la herramienta. Esto con el fin de conocer sus características, ventajas y desventajas, asegurando no solo que es idónea para lo que están buscando, sino también que la usarán correctamente. Entonces debemos comenzar con averiguar cómo se hace una entrevista, ¿no? Y como las características. Pero todo eso lo anotamos en el cosito este del Kanban, ¿no? En el infograma. Entonces, ahí al WhatsApp les voy a enviar la metodología para que ustedes revisen también ese documento. ¿Listo? Ese es el que realizamos con lo que hablamos en la clase pasada, ¿listo? ¿Ya les llegó? Sí. Sí, Marlon, gracias. Bueno. Esperen con... ¿Podría leer a alguien, por favor? ¿Cómo realizar una entrevista de trabajo exitosa? Ah, pero No, espera, buscamos. no, esa no es. ¿Cómo se realiza? Bueno. ¿Una entrevista que investigativa? ¿O cómo? Sí, investigación.
Dice, algunas claves para realizar una buena entrevista son elegir adecuadamente a la persona que vas a entrevistar. Debe ser representativa de la historia que estás estudiando. Puede ser una persona que estuvo involucrada directamente en un acontecimiento histórico que tomó una decisión que asistió a los sucesos. Un miembro de un colectivo, mujeres, minorías religiosas, inmigrantes, una persona con una trayectoria personal extraordinaria, una persona corriente que pueda contar cómo era la vida cotidiana. Dice documentarse sobre el tema con antelación. El interés de la entrevista es proporcionarte información complementaria para tu investigación. Por ello, es importante que ya tengas suficiente información sobre el tema que te permita plantear cuáles son los aspectos sobre los que quieres obtener más información. Esto te ayudará además a comprender e interpretar mejor las respuestas que vaya dando el entrevistado. Preparar las preguntas. Puedes preparar un cuestionario cerrado con las preguntas que quieres hacer o simplemente apuntar los temas generales que quieres tratar e ir haciendo las preguntas a medida que salgan estos temas en la entrevista. A la hora de formular las preguntas, la sensibilidad y la formulación son importantes. No plantees preguntas cuya respuesta sea sí o no, o un dato o fecha concretos, sino preguntas que den pie al entrevistado a compartir su opinión o vivencia sin ponerle en un compromiso, condicionar sus respuestas ni juzgarlas. Sigue un gulón, pero no lo conviertas en un interrogatorio. Tienes que ser flexible para cambiar el orden de las preguntas según los temas que vayan viendo, así como plantear nuevas preguntas y estar abierto a nuevos aspectos que puedan surgir durante la entrevista sin perder de vista el tema. Espérenme, pongo mis gafas porque no las tengo. Bueno, ¿quién va a seguir leyendo, por favor? No todos. ¿En dónde quedaste? ¿Me podrías repetir dónde quedaste, por favor? No. Haz que el entrevistado se sienta cómodo. Ok. Haz que el entrevistado se sienta cómodo. Elige un lugar tranquilo, que sea familiar y en donde no haya ruido o interrupciones. Haz preguntas amplias y fáciles de responder. Puedes comenzar la entrevista con atención a las cosas que son importantes para la persona. Ah, no, mierda. La entrevista con alguna cuestión general o personal que le dé ganas de hablar. Demuestra que estás escuchando. Presta atención a las cosas que son importantes para la persona y evita crear situaciones tensas o delicadas. ¿Me escuchan bien? Sí. También puedes pedirle que te muestre objetos personales, ya que estos te aportarán información muy valiosa y además le ayudarán a recordar. Y por supuesto no olvides dar las gracias al entrevistado una vez que finalices la entrevista. Va. Ya, espera. Registrar tanto lo dicho como lo omitido. Los gestos, la actitud, el lenguaje de las manos, los silencios, aportan información adicional al relato recogido en las grabaciones. Recoge tus impresiones inmediatas después de la entrevista. Interpretar la información. Recuerda que las fuentes orales, como otras fuentes históricas, son subjetivas y debes completar, verificar y contrastar la información obtenida utilizando otras fuentes. El valor de las fuentes orales es sobre todo aportarte aspectos vivenciales, opiniones críticas o un punto de vista más humano del acontecimiento histórico.
Listo. Entonces, de Bueno, acuerdo a esto, pues yo creo que lo primordial es, pues lo que podemos hacer ahorita, ¿no? Sería como crear las preguntas. Ah, no, mentiras, ¿cuál es pero, el otro? pero esperemos que, o sea, son 3 puntos que tenemos nosotros como metodología, ¿no? Eso es Eh, como- ¿Ya leyeron el documento? Muchachos, ¿leyeron el documento? Estaba en eso. Bueno, va. Sebastián y Marlon. Lo estoy leyendo. Listo, cuando terminen de leer me avisan, por favor. Listo. Listo. Bueno, hasta ahora, ¿cómo lo ven como nuestra metodología? ¿Creen que falte algo, que lo dejemos así, que haya que complementar? Pues igual esa metodología no fue la misma que planteamos la clase pasada, que ahí Por dice eso, que, de que, Sí, que todas y ahí, maneras, es, vamos que el digamos documento. ahí aparecen las fuentes que a cada uno le toca investigar, también aparecen dos aspectos, uy, pues no sé si, pero pues a mí me parece que sí está bien, pues igual fue lo que se planteó la clase pasada, que pues todos estuvimos de acuerdo, ¿no? Sí, exacto. Pero pues la idea es igual que lo veamos si alguien cree que hay que incluir algo más o si ya la dejamos así. Pues de todos modos, dentro de esta metodología tenemos los 3 aspectos que son la, la entrevista, la encuesta y la charla. Con esos 3 métodos es que vamos a desarrollar nuestra pregunta problema. ¿Sí? Entonces, pues ya vimos el primero, que era la entrevista. Ahora habría que ver mira la encuesta. el tema de la encuesta. Yo estaba revisando algo acá, por ahí encontré, dice, una encuesta cuestionario de investigación nos permite obtener información sobre una situación concreta, analizando las relaciones y opiniones de una muestra determinada, escogida una función de los objetivos del estudio. Es una de las técnicas de recolección de datos más utilizada y ayuda a estudiar situaciones concretas e incluso a hacer predicciones futuras en base a la redacción o un segmento de una población específica. A la hora de realizar una encuesta o cuestionario para la investigación, es necesario tener en cuenta todos los aspectos, diseñar bien el cuestionario, hacer un buen análisis de los objetivos y realizar pruebas preliminares. Preparar un buen cuestionario no es tan sencillo como parece. Es necesario tener en cuenta muchos aspectos y no fallar en nada. Si bien preguntar es fácil, dar con las preguntas correctas o las que nos interesan para el estudio no es tan sencillo. El cuestionario debe tener las preguntas o variables que se deben asumir en la investigación para que se registren las respuestas de los encuestados, respuestas que ayudarán, a tomar una decisión. Hay un aspecto muy importante en el que se va a basar toda la encuesta, y es que no valen los resultados sesgados, por lo que hay que prestar especial atención a la redacción de las preguntas para evitar incorporar elementos
que puedan provocar un sesgo. Hay una serie de cuestiones que debemos tener en cuenta a la hora de elaborar el cuestionario y que nos pueden ayudar a escoger la mejor forma de preguntar. Dice, el cuestionario no debe ser muy largo, ya que puede convertirse en tedioso y acabar siendo abandonado por los entrevistados. El cuestionario ha de ser interesante. Las preguntas deben estar redactadas para animar e incitar a la respuesta. El cuestionario tiene que ser sencillo. Las preguntas no deben prestarse a ningún tipo de confusión y solo debe haber una respuesta correcta. Se debe realizar con una idea de los objetivos que se pretenden con la recolección de los datos, abarcando todos los aspectos necesarios por medio de las preguntas. El cuestionario tiene que ser discreto, aunque buscando siempre las respuestas que se necesiten y aportando los datos suficientes para que se entienda. Para realizar un buen diseño del cuestionario, que nos va a servir para nuestra investigación, es necesario definir perfectamente el problema que se pretende investigar, la cuestión a la que se quiere llegar, conocer el objeto de la investigación, saber el objetivo general de esta investigación, distinguir los datos más relevantes a obtener en el cuestionario, realizar una buena formulación de la hipótesis del estudio, especificar con claridad las escalas de medida y las variables a utilizar, conocer los datos complementarios, conocer cuál es la información que se requiere para comprobar la hipótesis que se ha realizado, tener en cuenta el tipo de encuesta que se va a realizar. No es lo mismo una encuesta personal que telefónica, por correo o internet. Eso es respecto a la encuesta. Ahora el tema, pues es con las charlas, porque también tenemos que buscar la metodología de esos, bueno, no sé, charlas o conversatorios, como le vamos a llamar. Yo creo que más conversatorios. ¿Alguien puede compartirnos, buscar por ahí cómo se desarrolla un conversatorio o los pasos relevantes? Dame un segundito, dame un segundito. Si quieres, deja de transmitir pantalla y yo la comparto. Marley, Dime. no, dale, que prosigue con la lectura, por favor, gracias. Marlon. Ay, ok, tenía el micrófono apagado, lo siento. Guía para organizar un conversatorio. Esta ficha didáctica está diseñada como una ayuda para la organización de conferencias, conversatorios o exposiciones en las que el objetivo del docente sea estimular el intercambio de experiencias en el marco de las relaciones entre diferentes actores. El conversatorio es un espacio que se constituye a través del diálogo abierto, recíproco,
con ideas novedosas, contradictorias, que pueden ser categóricamente afirmadas por los participantes o crear mayores inquietudes para ser despejadas, entre otros conversatorios. Dado su carácter dinámico, promueve una mayor participación de los estudiantes y brinda la posibilidad de intercambiar con los invitados y entre ellos. Combina los formatos del panel de discusión y conversación en los cuales los importantes no son los consejos, sino la presentación de ideas y el planteamiento que se discuten en un ámbito creado para la generación de nuevos significados. Acá ya vemos el proceso, dice que el primer paso es seleccionar la experiencia del tema. Se comparten experiencias relevantes, interesantes para que los participantes que les aporten aprendizajes significativos. Se revisan enfoques teóricos, metodológicos de las experiencias presentadas por personas versadas en el tema. Se prepara un documento de trabajo por parte de los invitados. Expresar el contexto a quienes está dirigido. ¿Qué respuestas esperamos provocar? ¿Qué expectativas esperamos llenar? Segundo, nombrar el coordinador. Confección de la guía para el conversatorio. Moderar los tiempos, las pausas, el respeto por la palabra del otro. Trabaja el cuestionario de preguntas a los invitados de acuerdo a la experiencia de que estos poseen. Se involucran en el conversatorio sin brindar su opinión personal. Otorgan espacio para preguntar al público. Desarrollo del conversatorio. Primero, introducción y bienvenida. Segundo, presentación de la guía de preguntas elaboradas de acuerdo con los objetivos de la actividad. Tercero, presentación de los conferencistas invitados. 3.1, introducción. 3.2, justificación de la temática. 3.3, presentación de los temas y las ideas generales. Cuarto, exposición de las ideas a través del discurso oral y o apoyado con medios audiovisuales. Quinto, síntesis y consecuencias que se desprenden luego de lo expuesto. Por último, retroalimentación del aula, revisar las reflexiones y los comentarios realizados acerca del tema, evaluar los conocimientos adquiridos antes y posteriormente del evento, evaluar la concepción de los objetivos propuestos, registrar comentarios y conclusiones. ¿Qué piensan de eso? Realmente es más difícil de lo que pensaba, ¿no? Yo pensaba que era fácilmente tomar un tema y hablar de él y ya, ¿no? Y tiene unos pasos bastante tediosos. Pero sí saben que las tres metodologías tienen lo que está diciendo Marlon, son bien, o sea, no son tampoco tan básicas como uno se las imagina. Obvio, no, pues Sí. son elaborados. Pero bueno, Déjame leer otro poquito más que como pues vamos a ver cuánto me duran los datos. pero yo creo que acá tocaría, bueno, ya miramos todas. Ahora para comenzar a hacer el proceso de, pues, de las preguntas y de qué, pues de que todo quede bien. Yo creo que toca ir mirando de a una por una. Primero preparar una, después la otra, después la otra. Porque pues las tres al tiempo no, como difícil. Nos enredaríamos mucho. No, y también lo que comentaba el profesor, ¿no? De que con el tema de las encuestas toca abarcar un gran número, tal cual como decía Marlon en un principio, de que sea una cifra significativa y consecuente el número de integrantes que somos en este grupo. Pero entonces, ¿cuántos serían aproximadamente preguntas? Porque tampoco podemos hacer, o sea, en las encuestas, si hacemos muy largas, la gente se aburre. Y ya responde porque sí, por responder y ya está.
No, es que a lo que se refiere Marlon no es a lo larga de la encuesta, sino a qué grupo de personas vamos a abarcar, ¿sí? Para poder recopilar los datos. Exacto, sí. Mm, Porque hay algo, ¿no? Bueno, las fuentes que escogimos. Tenemos Ministerio de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía Nacional a través de la Seccional de los Delitos Informáticos. Eh, ahí tendremos que ver cuál es el método más fácil para cada uno de ellos, ¿sí? Porque creo que entrevistar a alguien del ministerio, no sé qué tan fácil sea, ¿sí? Entrevistar a alguien de la Fiscalía, bueno, del Instituto Colombiano, Sebastián ya por lo menos lo hizo. Eh, entrevistar a alguien de la policía, bueno, habría que también trabajar en eso. No sé, o sea, si sea ese método el más efectivo ahorita a la hora de recopilar esa información, que pues a mi juicio creería que sí, porque no sé qué tan dispuestos estén también en el ministerio, en la fiscalía, bueno, en estas fuentes a respondernos a nosotros una encuesta, ¿no? Entonces creo que No, y sabes, perdón que te interrumpa, Marlon, que días por lo menos que tuve la experiencia, me di cuenta que existe un tipo de rechazo cuando tú llegas preguntando algo. O sea, como que tú quieres conocer de un ente qué hacen o cómo tratan esos temas, todo eso, y lo primero que sientes es un rechazo, como, bueno, ¿usted qué es? ¿Qué hace acá? ¿Qué necesita? ¿Por qué pregunta eso? Sí, o sea, es complicado, ¿no? Me di cuenta que no es como de pronto planteábamos o que tú vas y le preguntas a una persona, oye, ¿dónde queda tal cosa? Y muchos te dirán, oye, sí, genial, tal cosa, pero otros no. Entonces, desde ese punto es complicado que te den información fácilmente. Entonces, si así fue de pronto con... Hola, Marlon, qué pena que te interrumpa, es que estuvo Hola, con un perdón. grupo, fue problemático lo que estamos trabajando, pero ya, entonces por eso me demoré. Cuéntenme, ¿qué preguntas tienen? Profe, pues esa vez sí nos podría, o sea, ayudar o pues mirar la metodología que vamos llevando a ver Dale, si voy a hacerla rápido y la miramos. Como listo. compártanmela. La presentación de las preguntas, yo se la subí, la tienen en la reunión general, donde les subo todo. Ahí está. ¿Qué ustedes qué quieren hacer? ¿Qué tipo de herramienta quieren hacer? O sea, tenemos, digamos, para nuestra solución en general, tenemos tres herramientas. Una que una entrevista, otra herramienta la encuesta y otra la charla para el desarrollo general. ¿Sí? Eh, Entonces, recomendaciones, suprimen la charla, porque la charla en realidad no les va a botar información, porque en la charla ustedes lo que están haciendo es dar información. Ustedes las herramientas la buscan es para recopilar información. ¿Sí? Entonces, la charla la pueden dejar a un lado, no se desgasten con ellas. Bien lo que acaban de hacer, porque es importante primero la entrevista. ¿A quiénes van a entrevistar? tenemos cuatro fuentes que son cuatro instituciones en las que queremos consultar. ¿Sí? Nuestro tema es el grooming y queremos ver los datos de grooming que se hayan reportado y también la metodología de seguridad cibernética que se tiene para prevenir el delito. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros escogemos el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía Nacional a través de la Seccional de los Delitos Informáticos. Pregunta, ¿van a entrevistar a una persona de cada institución o van a indagar en cada Eh, institución? Sí, pues digamos que aquí hay, justamente es eso lo que estábamos hablando en este momento, porque creo que la metodología pues no nos aplica para las cuatro instituciones, porque por lo menos del Instituto de Bienestar Familiar ya se logró una entrevista con una persona, pero pues en el tema del Ministerio y de la Fiscalía no sé, o sea, creo que va a ser muy difícil que alguien nos ¿Loca? conceda una entrevista. Entonces, lo que les dije, el alcance. En esta tercera pregunta que yo les pido en la infografía de la logística, ahí donde yo veo el alcance. Ustedes allá no me pueden decir que
¿Van a buscar a quién? No, ya tienen que tener definido a quién van a entrevistar. Entonces, si no tienen a la persona, supriman, ¿sí? No se metan con eso, ¿sí? Vayan a la fija. Entonces, bien. La entrevista es vital. ¿Por qué? Porque ustedes van a entrevistar personas que ya conocen del tema, personas que manejan del tema, y esta entrevista les va a dar mucho material para la encuesta. Para dentro de 8 días, cuando me entreguen ustedes la infografía y me pongan los anexos, la encuesta que ustedes me van a poner es una encuesta muy general, porque esa entrevista se van a dar cuenta que les va a botar muchas cosas que ustedes van a preguntar. Recuerden, bajen un poquitico, bajen, Yulisa, bájame porfa, déjame ver la pregunta. Ok, entonces, ¿qué puede funcionar como ustedes lo tienen desarrollado? La encuesta, en cierta forma, perdón, la entrevista les puede aportar qué partes debería tener cada familia para velar por la seguridad cibernética. Entonces, los diferentes aspectos. Ustedes con la encuesta lo que pueden es medir en la población si efectivamente la población tiene en cuenta eso. Entonces, los expertos le dicen, mire, esto es lo que debería tener la gente en cuenta en la familia. No se metan con nada de protección de datos y todo eso, porque eso lo tienen que hacer, son entidades especializadas. Ustedes se meten con ámbito familia, lo que puede hacer un papá, lo que puede hacer una mamá, lo que puede hacer un abuelo desde la casa. Ustedes no se van a meter con que usen con cierto programa, para nada de eso. Ustedes tienen que enfocarse en la casa, lo que puede hacer una persona del común. Entonces, ustedes en esas entrevistas no se enrollen preguntando cuál es la aplicación o cuál es el algoritmo para cuadrar, nada de eso. Ustedes se van a las cosas simples, de fácil de entender. Las recomendaciones que se deben usar en la casa. Pues en la entrevista se puede preguntar generalidades para que vean para conocer el impacto de ese problema del grooming en la población, en Bogotá. Ahí pueden conocer toda esa información, pero lo importante es que esas personas que son expertas le digan desde la casa qué se puede hacer, cómo en la casa podemos proteger. Eso es lo que nos interesa en esa entrevista. Que esas personas les digan a ustedes cómo se puede aportar desde la casa, porque esa es la pregunta de ustedes. Fortalecer desde el ámbito familiar. Entonces, ustedes no se meten con nada de crear un nuevo software, nada, nada. Desde el ámbito familiar, lo que puede hacer una mamá, lo que puede hacer un papá, lo que puede hacer un abuelo. Eso es lo que les interesa a ustedes. Que el Sí, profe. experto les diga qué deberían hacer. Dame un segundo, Marlon. Entonces, cuando el experto les diga eso, ustedes con la encuesta lo que pueden es evidenciar si en la población efectivamente la gente tiene en cuenta eso. Como ustedes van a fortalecer, si ustedes se dan cuenta que en la población ciertos aspectos la gente no lo tiene en cuenta, ustedes se enfocan en esos aspectos. Porque para que si ustedes van a fortalecer, y si se dan cuenta de algún aspecto, toda la gente lo tiene en cuenta, pues ahí no van a fortalecer nada porque ya la gente lo tiene presente. Pero aquellos que no lo tengan la gente presente son los que en realidad ustedes deben enfocarse en eso. Dime, Marlon, qué pena que te interrumpí. Tranquilo, profe, qué pena. Nosotros colocamos ahí dos aspectos fundamentales también en los que nos vamos a centrar para recopilar la información. Y es uno, los casos de grooming que hayan sido denunciados formalmente, porque pues digamos que al conocer la cantidad de casos, pues también digamos que nos amplía como un poco pues el contexto general. También las medidas de seguridad que existen para prevenir el delito. Ahí es donde está, digamos que también el enfoque central de nuestra pregunta, porque ya conociendo un ejemplo, hay 10 medidas. Entonces ya lo que podemos hacer es encuestar sobre esas 10 medidas y decir, venga, aquí están aplicando solamente 4. ¿Qué pasa que no están Por eso, aplicando? eso es lo que te estaba diciendo. Eso es, las medidas de seguridad, pero que sean desde el ámbito familiar. No es de las medidas de seguridad de que sea una persona desde la Interpol que está rastreando a personas que Sí, exacto. comparten información y eso no, porque eso no es una cosa que se pueda manejar desde el ámbito familiar. Entonces, son medidas de seguridad, pero desde el ámbito familiar. Pero bien, eso es lo que yo te dije.
Sí, lo que es la parte de conocer casos de grooming y todo eso es más informativo, porque la pregunta tuya no cambia en el hecho de que hayan 100 casos a que hayan 2000. La pregunta siempre siendo la misma. ¿Cómo fortalecer desde el ámbito familia? Eso. Listo, profe, sí, señor. Bien. Bueno, entonces, qué pena, pero hoy saben que hoy es rapidito, ¿sí? Entonces, pues les veo pues con ideas, pero todavía hay que diseñar la entrevista, tienen que saber qué van a preguntar y ya tener pues la entrevista. Lo que pasa es que con la encuesta, la entrevista la encuesta en realidad, la entrevista les va a aportar todo el material para la encuesta, pero por ahora vayan estructurando algo de encuesta, de cómo podría ser. También estudiando, leyendo, uno también ya puede sacar algunos Profe, aspectos. digamos que una entrevista, pues como por tener como un concepto, más o menos, no sé cuántas preguntas podríamos realizar. Eso es relativo, porque yo puedo hacer una entrevista con una sola pregunta, puedo sacar toda la información, porque parto de una pregunta y la voy direccionando hasta sacar toda la información. Entonces, de ahí es donde yo les digo a ustedes en el para qué, en esa parte, perdón, en la primera parte, donde le digo qué voy a realizar, indaguen primero los tipos de entrevistas. Busquen que las preguntas no sean de sí y no, sino sean preguntas donde la persona empiece a ahondar en el tema y les bote mucha información. Entonces, pero eso es relativo. El número de preguntas no, también depende del tiempo de la persona. Si es una persona muy ocupada, pues no van a tenerlo durante 2 horas para hacer una entrevista, les va a dar 10 minuticos. Entonces tienen que ser muy asertivos para saber qué preguntar en esos 10 minutos. Y no mete. ¿Qué es importante? Deben saber cada pregunta que hagan, deben tener clara para qué la están haciendo. Y no preguntar por preguntar. Entonces, aprovechen muy bien el tiempo. Bien, chicos, discúlpenme, pero tengo que dejar porque debo pasar me falta un grupo, ¿sí? Entonces no Listo, voy a profe. alcanzar. Listo, Bueno, tranquilo, entonces gracias. un abrazo, Profe. se cuidan. Chao, chao. Gracias, igual, chao. Gracias, profe. Entonces quitaron la charla. Que me perdí porque otra vez se me volvió a caer el internet. No, Fue pero como está bien. O sea, en general está bien, solo que tenemos que resumir el tema pues, de la charla. Realmente Pero no es significativo. es que yo creo que él no me entendió porque en la charla nosotros no la estamos usando para conseguir la información. ¿Sí? O sea, la charla es lo que vamos a tener en un colegio después de que tengamos, porque por eso yo le decía, estas tres herramientas, pero para el desarrollo general, no solamente para la investigación. Mm, parte de pues nuestra mira pregunta. que pronto, así como... ¿Sí? ¿Quién va? No Que te pues escucho, Mateo, ¿qué decías? No, habla que tú. parte. No, ok, habla, Marlon, habla. No, habla tú, Mateo. Ah, No, cualquiera, rápido. pues Ay, que, habla o tú. sea, leyendo, ay, no, habla tú. Eh, Leyendo bien la pregunta problema, también, o sea, no solo, no solo recolectamos información, sino también parte de nuestra pregunta problema es dar la información porque así fortalecemos, ¿cómo es que era? El ámbito familiar. El ámbito familiar. Gracias, Marlon. Entonces la charla en Pero es sí que, era también para dar información y también para recolectar. exacto, sí, sí, la íbamos a utilizar en doble sentido. ¿Sabes de pronto ahorita en ese punto que dice como que la charla no es tan válida porque finalmente al terminar eso lo que queríamos era conectar más con los padres, ¿cierto? Y de esa forma recoger información de ellos, qué sabían, qué pensaban o si conocían el tema realmente. Creo que eso finalmente nos puede servir ya, o la charla no queda descartada del todo, sino puede ser ya para el cierre del tema, en el punto en el que ya entremos a fortalecer realmente esas medidas. Es que, No sé qué piensen. es que esa era la parte que traté de explicarle al profesor, pero creo que no me hice entender. Por eso yo le estaba diciendo, los tres métodos que tenemos son para el tema general. Si vamos solamente a desarrollar el tema investigativo, pues lo vamos a hacer con dos, con la entrevista y una encuesta.
que es lo que nos va a arrojar los datos. Cuando ya tengamos esos datos, pues vamos a ir a un colegio, que es lo que tenemos pensado, o a 2 o a 3, bueno, a los colegios que vayamos, vamos a tener que compartir esa información, ¿sí? Hablando también con los padres de familia, con los estudiantes, pues no podemos descartar esa charla. Lo que pasa es que Ujú. seguramente él la vio como que era una charla para buscar información y pues no, ahí no va a aplicar. No, de pronto él la vio más como el compartir la información que nosotros tenemos. Por eso de pronto dijo, no, venga, ahorita no estamos mejorando como tal ni aportando, sino conociendo y organizándonos de cómo hacer todo este proceso. De pronto por esa forma fue que dijo como que no declinaba en el momento, pero insisto en que es una herramienta que vamos a necesitar o que podemos utilizar ya al concluir el tema o al ya aplicar lo que realmente queremos hacer. Mejor dicho, la charla va, he dicho. Sí, esa entra porque entra. Bueno, Listo. yo pues acá pensando, podríamos también entrevistar a un psicólogo de familia, ¿no? O de niños. A un psicólogo escolar. Exacto, pues como para que no se nos vean reducidas las... Sí, pero también es complejo ese tema porque es que no solo, o sea, un psicólogo escolar no solo tiene que tratar un tema de grooming o pornografía infantil, sino son muchos más casos. Entonces, No, encontrar porque eso es que en no, específico, o sea, esto es algo que no se suele ver mucho en los colegios. O no que porque se no ve voy al muy tema de que se haga, sino que el tema como de aconsejar o de que, Compartir su conocimiento. exacto, digamos que se puede hacer en el ámbito familiar para que no sucedan estas cosas, o como digamos, por ejemplo, que el psicólogo nos diga, no, pues toca fortalecer la bueno, el tiempo con los hijos, o bueno, sí, como, Sí, como sí, consejos, entiendo, entiendo. exacto. Pero digamos que voy a hacer un paréntesis con lo que está diciendo Yulisa, porque bueno, digamos que la idea está clara y está bien. Solo que quiero hacer un pequeño paréntesis y es porque tenemos 4 instituciones que tenemos aquí escritas, en las cuales nos vamos a enfocar para recopilar los casos de grooming que se hayan denunciado, que conozcamos. Al contrario, no sé qué ustedes qué piensan, pero para mí, al contrario de lo que piensa el profesor, de que el hecho de que existan 100 casos o 500 como que no va a modificar nuestra pregunta, yo creo que sí es importante que nosotros conozcamos los casos. ¿Sí? Pues no sé si en su ¿Por qué? totalidad, pero sí me parece importante porque es que, digamos que eso nos da a nosotros conocimiento y nos amplía, nos hace empoderar un poco más sobre el tema. ¿Sí? O sea, no es lo mismo presentarse y decirme, o sea, decirme, no nos importa cuántos casos existan o si existe 1 o 3, que al contrario, decir, oiga, nos estamos generando una alerta porque habían 7 casos en el 2010 y ahorita estamos en el 2021 y llevamos 1.200 casos. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Esto se está yendo, se está saliendo de las manos. ¿Sí? Entonces, luego tenemos Ya. las medidas de seguridad ya existentes. Las medidas de seguridad existentes para prevenir ese delito. Ahora, lo que como fundamentalmente lo que necesitamos conocer son esos 2 aspectos, y es lo que tenemos que mirar. Venga, ¿será que si alguien del Ministerio de las Tecnologías me concede a mí una entrevista? O más bien, nosotros como grupo colocamos una herramienta más, ¿sí? Que sea la indagación, o que sea, o sea, porque si yo no puedo entrevistar con nadie del ministerio, seguramente el ministerio en algún lado tendrá datos, ¿sí? De esos casos. Entonces, esa metodología investigativa que no es con entrevistas, sino que es justamente de indagación, de investigación, de consultar textos, de consultar, no sé, resoluciones, decretos o algo que se haya quedado, también podríamos introducirlo dentro de nuestra metodología. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, te haces entender. Pues es que, o sea, si el tema digamos, del qué, eh, del Ministerio de Tecnología y bueno, los que están tan complejos
para ir a entrevistar, pues no lo descartemos porque quien quita que vamos y por, no sé, hagan una excepción o algo, pues podemos. Pero, pero sí, pues sí es buena la idea de la indagación, porque si no nos quedaríamos con pocos recursos, y no sería la idea. Exacto, yo no sé. Ah, Sebastián Alfonso no está, se fue, se salió. Sí, pues, Yo creo que estaba escribiendo que tenía problemas de conexión. no era Mateo. No, creo que Sebastián también. ¿Dónde está? O sea, No. sí tengo problemas de conexión, se me está yendo y volviendo la luz cada ratico. No es Ahorita más tengo los datos, que pero creo que somos ambos. Les decía porque, digamos que Sebastián, él dice que ya hizo la investigación, la entrevista, perdón, con una persona del bienestar, pero pues no sabemos si en esa entrevista ya siguen los pasos que estamos viendo ahorita. O sea, digamos que tendríamos que verla primero para Que saber. creería que no. No, yo también creo que no, porque pues como ya lo habíamos hablado, o sea, no es tan fácil. Una entrevista no es tan fácil. No, es Toca complejo. Es complejo toca. y normalmente pues, se preguntarían cosas como muy vanas, ¿no? Ujú. A lo que realmente se requiere. O sea, Y es que, por lo que, sí, Marta, dale, por lo que yo escuché lo de la entrevista, él le hizo preguntas de qué estaban haciendo para evitar los casos de grooming, pero no siento que hicieron falta preguntas con más, o sea, siento que la información, a pesar de todo, no nos sirvió para tanto. sí, pues esperemos, él me pidió el correo para enviar el documento, no sé, creo que no lo he enviado todavía. Sin embargo, decía decir algo y se me olvidó, se me fue la paloma. Sería bueno tal vez revisarlo y pues tener en cuenta pues, tal vez cosas a mejorar, que creería que pues, Sí, con base a lo que hemos aprendido hoy hay demasiadas. Y asimismo, pues, de ser posible, buscar otra entrevista con la persona, ya que, como se han comentado, es amigo de él y pues tuvo gran facilidad por ese medio, ¿no? Entonces bueno, nos ya, echaron una manito y se puede replantear algo más concreto. sí, ya me acuerdo lo que les iba a decir. Es que en la entrevista que desarrollemos, finalmente nuestra entrevista son dos preguntas básicas, que son los casos de grooming que se hayan denunciado, que conozca, y las medidas de seguridad que existen. ¿Sí? Entonces, si yo voy al Ministerio de las Tecnologías y tengo la oportunidad de entrevistarme con alguien, simplemente voy a preguntar es, venga, ¿cuántos casos de grooming denunciados tienen ustedes denunciados formalmente? ¿Sí? ¿Y cuáles son las medidas de seguridad que ustedes tienen para que esos casos no se presenten? Esas dos son las preguntas básicas que deberíamos hacerle a cada una de esas instituciones. ¿Sí? Porque finalmente eso es lo que nos tienen que responder. Porque si el ministerio me dice, listo, yo tengo dos medidas, la fiscalía dice, bueno, yo no tengo ni una porque finalmente mi trabajo no es hacer medidas, sino mi trabajo es evitar que ocurra el delito, entonces yo me apoyo en las que ya existen. El Instituto Colombiano dice, sí, nosotros tampoco tenemos básicamente medidas, eso le corresponde a la policía. ¿Sí? Entonces tendremos que ir a la policía y que la policía nos defina finalmente y nos diga, mire, para eso la policía está trabajando de esta y de esta manera. ¿Sí? O también nos vayan a remitirles, no, quien hace las leyes y las normas aquí es el Congreso, entonces pues el Congreso de la República simplemente tiene esto y con eso es con lo que nosotros nos apoyamos y es la única norma existente. ¿Sí? Sí. Bueno, pues ya más o menos tenemos idea, ya toca, Bueno, toca toca mirar cómo, o compromiso sea, para esta semana. ¿Qué vamos a hacer? Porque esto ya sí, tenemos que entregar en la próxima clase, ¿no? ujú. Bueno, pues La infografía. Claro, pero ya tenemos que tener eh, organizada nuestra metodología ya, o sea, nuestra entrevista ya desarrollada y a partir de ahí pues ir leyendo, ir reempapándonos, ir buscando como algo más de información, tratar de pronto de buscar algún contacto que nos pueda dar una entrevista o alguien que nos pueda dar la información con esas instituciones. O sea, en eso sí pues tenemos que ir. yo tengo amigos policías, pero pues no sé,
No, no sé qué tan, pues, qué tan fácil sería o qué tan, bueno, sí, qué tan fácil sería que me ayudaran a buscar información o, Sí, pues, bueno, hacer digamos algo que así. te pueden orientar, ¿sí? Te pueden decir, mira, debes consultarles más bien con tal o algún contacto, mira, pregúntale a tal, no sé. Ujú, pero bueno, pues, bueno chicos, voy a dejar de grabar.